En los años 80 del siglo XX se hizo común esta definición del arte. Arte es lo que hacen los artistas. Mucha gente la dio por buena, a pesar de que esto suponía rebajar el concepto de arte. Hasta entonces solo se consideraba arte aquello que estaba en los museos o sobre un pedestal o en los libros de historia del arte. Decir que el arte es lo que hacen los artistas suponía decir que cualquier cosa podía ser arte, y la siguiente conclusión era que cualquiera podía ser considerado artista. En realidad, eso de rebajar la consideración del arte es lo que pretendían muchos artistas y teóricos del arte. Su intención era precisamente desmitificar el arte y democratizarlo. Algunos pretendían incluso destruir ese arte altivo y solemne de los museos, escupirle, derribarlo y pisotearlo. Todos los filósofos saben que esa definición, el arte es lo que hacen los artistas, es claramente insuficiente. Cuando un artista se rasca la cabeza, estornuda o da un paseo, no está haciendo arte. Por supuesto que todas esas acciones se pueden convertir en arte, y de hecho en aquellos años hubo artistas que ofrecieron como arte esas acciones que ellos realizaban, y hubo intelectuales, críticos, galeristas y coleccionistas que aceptaron como arte todas esas cosas. Para los filósofos esto creaba un nuevo problema prácticamente irresoluble, el problema de establecer qué tipo de arte era ese y cómo deberíamos valorarlo. Los criterios de valoración que se venían manejando para dar premios y becas a los artistas habían entrado en crisis, y está claro que renunciar a unos criterios de valoración supondría al final renunciar a dar premios, reconocimientos o becas. Había que reconocerlo abiertamente, el arte estaba en crisis. El arte actual sigue en crisis, una crisis profunda acerca de sus principios, sus valores y sus objetivos, una crisis de identidad y existencial que solo se puede superar renunciando a pensar y limitándose a hacer arte por instinto, de modo irracional. El problema es que renunciar a pensar es renunciar a ser hombre. Los filósofos se dedican a pensar. Pensar consiste en examinar las cosas, analizarlas, reflexionar y llegar a unas conclusiones que nos permitan emitir un juicio acerca de cómo son las cosas. La palabra crisis y la palabra crítica vienen del mismo concepto que los griegos utilizaban para decir juicio y juzgar. De modo que cuando juzgamos las cosas que vemos, estamos haciendo crítica. Cuando algo es criticado, se puede decir que entra en crisis. El arte siempre ha estado en crisis, desde el Paleolítico hasta nuestros días. A la vez, el arte siempre ha sido utilizado para criticar las cosas malas del mundo, tanto como para exaltar las cosas buenas. Cuando alguien hace autocrítica sobre sí mismo, se puede decir que entra en crisis. Eso es muy bueno porque nos permite descubrir nuestras cosas malas y nos pone en situación de intentar mejorar. A esto de la autocrítica, los antiguos lo llamaban hacer examen de conciencia. Entrar en crisis sirve para mejorar y avanzar. Nos sirve para salir de la zona de confort en la que nos hemos metido. Esto puede ser visto como una desgracia o como algo bueno porque estábamos instalados en una mala situación. Claro que el arte contemporáneo está en crisis. Lo malo no es estar en crisis, lo malo es no querer afrontarla. Esta es la tumba del filósofo alemán Ludwig Wittgenstein. Por cierto, aparece una escalera. La escalera es un símbolo del esfuerzo intelectual que los artistas y filósofos tienen que afrontar para hacer su trabajo. Renunciar a ese esfuerzo es renunciar a ser hombre, es vivir como animales. Los animales ni trabajan ni hacen arte. Los artistas que renuncian a pensar, a juzgar y al esfuerzo intelectual que supone afrontar sus crisis existenciales se reducen al nivel de los animales o de las plantas. Creo que entre la catarsis y la ataraxia, lo que nos puede hacer mejores siempre es la catarsis. El filósofo alemán Wittgenstein decía que toda su obra se podía dividir en dos apartados. Por una parte, todos los libros que había escrito, y por otra, todos los libros que no había escrito. Lo decía en serio. Para él, tan importante era todo lo que había escrito en sus obras como todo aquello en lo que se había abstenido de emitir un juicio porque consideraba que con ello no iba a aportar nada.
Para él, callar era algo que requería gran honestidad y humildad. Una de las citas más famosas de Wittgenstein, la que te encuentras en primer lugar si haces una búsqueda en la red, es esta: cuando no tenemos nada que decir, lo mejor es callarse. Cuando no podemos hablar, es una obligación guardar silencio. Para él era una obligación moral. Es posible que el problema del arte contemporáneo y de la cultura contemporánea sea que hay muchos artistas que no tienen nada que aportar con sus obras y no paran de hacer cosas y más cosas, y encima nos obligan a aceptar que eso es arte porque lo hacen ellos, que son artistas. Hay un montón de gente que no tiene nada que decir y no paran de escribir tweets, autopublicar libros, comentar en foros y hacer vídeos de YouTube. No sé si con esto que estoy diciendo voy a entrar en crisis yo mismo, pero ya hemos dicho que entrar en crisis es algo bueno. No sé si me estoy liando de nuevo. Vamos a tratar de reconducir todo esto a ver si nos aclaramos y llegamos a alguna conclusión. De todas maneras, es importante recordar algo que hemos dicho muchas veces en este canal. Filósofos y artistas no son lo mismo. El arte y la filosofía son dos cosas distintas. A los filósofos les pedimos que nos den respuestas, a los artistas, en cambio, les pedimos que nos ofrezcan preguntas. Es verdad que muchos artistas quisieron ser filósofos, no tiene eso nada de malo. Lo malo es que en el siglo XX muchos filósofos quisieron ser artistas porque veían que ellos, con sus planteamientos filosóficos que habían roto con la tradición, no conseguían dar con ninguna respuesta, y sobre todo porque tenían envidia de la libertad con la que trabajaban los artistas. Estoy leyendo ahora este libro de la filósofa alemana Juliane Ravensdijk. Se titula Teorías del arte contemporáneo. Pensaba yo que aquí encontraría una explicación de por qué el arte contemporáneo es arte. Sin embargo, lo que nos ofrece es una explicación de por qué el arte contemporáneo es contemporáneo. Me encuentro en este libro una cita del filósofo alemán Rüdiger Buchner, en la que se dice lo siguiente: el análisis de la experiencia estética se debe atener estrictamente al efecto que procede de los fenómenos estéticos, solo en el cual el arte adviene a la conciencia, y debe guardar silencio ante todo supuesto adicional. Esto de guardar silencio me recuerda a lo que decía Wittgenstein. A continuación, Juliane Ravensdijk dice en su libro: también deberíamos guardar silencio ante la reflexión sobre la constitución de los fenómenos estéticos, en particular allí donde ha de tratarse de las reacciones a estos mismos fenómenos. Al final, lo mejor va a ser no decir nada porque no hay nada que decir, porque la filosofía contemporánea no tiene nada que aportar a los que se plantean cuestiones existenciales. Si esto es así, me empiezo a plantear si no sería mejor que cierre el canal y me dedique a otra cosa. A lo mejor me puedo ganar la vida cantando rap. Voy a desvelarte los secretos del arte. Voy a llevarte hasta el planeta arte para aclararte o para enredarte sin malas artes, hasta colmarte en todo o en parte. Voy a darte arte. La ventaja que yo tengo es que no soy filósofo ni crítico de arte, de manera que no tengo por qué darme por aludido. El filósofo alemán Immanuel Kant escribió un tratado que lleva por título Crítica de la facultad de juzgar. También se podría traducir como Crítica de la razón crítica, pues ya dijimos que para los griegos juzgar y criticar se decían con la misma palabra, de modo que esto de la crítica sería una especie de reflexión de la razón sobre sí misma, que ya dijimos que era la manera de salir de las crisis. Desde el año 2010, en el panorama cultural contemporáneo se viene hablando del metamodernismo o de la metamodernidad. Los teóricos principales de esta nueva visión del arte y de la cultura son los filósofos Timotheus Vermeulen y Robben van der Acker. Este es Timotheus Vermeulen. Vale, de acuerdo, estamos acostumbrados a que los filósofos sean unos tipos de aspecto grave y serio. Pero así están las cosas en estos tiempos. Os aseguro que este tipo es un filósofo. En el año 2011, el artista Luke Turner escribió un manifiesto con 8 postulados que pretende ser una declaración de principios de esta nueva visión del arte. Ahí se dicen cosas como que
La oscilación es el orden natural del mundo, que debemos combatir tanto la ingenuidad ideológica del modernismo como la cínica insinceridad del posmodernismo, etc. Bueno, dice unas cuantas cosas que podríamos analizar una a una y podríamos buscar ejemplos de artistas contemporáneos que siguen estos postulados en su trabajo, es decir, que podrían ser considerados metamodernos. Pero antes creo que vale la pena situarnos acerca de en qué consiste esta nueva visión del arte que algunos quieren denominar metamodernismo. Se trataría de una visión filosófica en la que se mezclan el arte y la historia. Más o menos, y simplificando mucho las cosas, creo que lo que plantea es algo así. Los artistas modernos, durante toda la primera mitad del siglo XX, pensaban que sus ideas llevarían al arte y a la sociedad a una situación nueva que evolucionaría hacia un progreso constante en la historia de la humanidad, porque los principios que establecieron para su nuevo modo de hacer arte eran los verdaderos, los auténticos, los realmente progresistas. A la vez entendían que el modo antiguo de hacer arte era reaccionario y estaban convencidos de que el arte podía cambiar el mundo. Estos artistas se creían llamados, los artistas modernos, se creían llamados a salvar el mundo. Escribían manifiestos proclamando sus ideas y se consideraban revolucionarios o activistas políticos comprometidos con el devenir de la civilización en su camino hacia un destino universal de paz y felicidad. Consideraban su trabajo como una lucha en la cual debían comprometerse por motivos éticos. Creían que el movimiento moderno avanzaba en la dirección correcta y en la vanguardia de las fuerzas progresistas. Toda esta visión tan idealista y romántica entró en crisis en los años 70 del siglo pasado, cuando muchos artistas empezaron a discrepar de toda esa visión del arte, del mundo y de la historia. Los artistas de estos años rompieron con los principios del movimiento moderno y establecieron unos modos de hacer arte totalmente contrarios, porque no se creían esa ingenuidad de que la historia y el arte van progresando hacia un supuesto estado de perfección. Y no se creían la idea de que existe un arte verdadero o progresista y un arte no verdadero o reaccionario. De modo que el movimiento moderno se paró, se frenó en seco o se fue deteniendo poco a poco. El movimiento moderno fue perdiendo aceleración hasta quedar parado al ir perdiendo la inercia que llevaba. Antes había perdido el espíritu de aventura que lo impulsaba cada vez más lejos, cada vez más rápido. En los años 70 el movimiento moderno descarriló y el arte quedó bloqueado y empantanado. A la nueva situación creada en el mundo del arte se le llamó posmodernismo. Era una situación de artistas descreídos y cínicos, sin objetivos y sin saber de dónde vienen y a dónde van. Artistas con una crisis de identidad muy profunda. El mundo del arte se había quedado sin principios y sin valores. Quiero decir, sin principios y sin valores que fueran asumidos colectivamente para crear una corriente o un movimiento o una visión del mundo que fuera compartida por todos o por unos cuantos. Era una situación en la que todo valía porque no existían criterios universales para juzgar y opinar y valorar. Una situación de esas en las que lo único que se podía hacer era callar, porque no había nada que decir. Me refiero a los filósofos. Por su parte, los artistas se entiende que pueden hablar aunque no tengan nada que decir, porque son artistas, no son filósofos. Si un artista no dice nada interesante o coherente o valioso, pues no pasa nada. Pero a un filósofo esto no se le puede permitir. El posmodernismo ha dominado toda la segunda mitad del siglo XX y continúa en pleno siglo XXI. Se podría decir que los artistas modernos establecieron una tesis. Los artistas posmodernos establecieron la antítesis. Y ahora los metamodernos lo que quieren hacer es establecer una síntesis de las dos visiones, moderna y posmoderna. Es decir, una síntesis con una nueva tesis, unos nuevos principios y valores, unos nuevos objetivos, algo así como volver atrás para seguir avanzando. Bueno, creo que habrá que hacer la segunda parte de este vídeo. Ya veremos. De momento vamos a terminar.
Volveremos el próximo domingo. Mientras tanto, te recuerdo que sigue disponible el libro que publiqué el año pasado con una selección de los mejores vídeos de este canal. Se titula El arte que viene. Ahí abajo tienes un enlace para conseguirlo. Y nada más por hoy, amigos. No te olvides de poner un me gusta y escribir algún comentario o sugerencia o petición especial para los próximos vídeos de algún tema que te interese. Y suscribirte, por supuesto. Y si ya estás suscrito, a lo mejor te puedes plantear apoyar este canal en mi página de Patreon desde $1 al mes. Hasta el próximo vídeo. Adiós.